Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, enorme y fantástica las cartas estas que te salieron para comenzar tu lectura. Vamos a comenzar por este 10 de copas. Aquí se ve que muchos de ustedes es posible que estén rodeados por sus familiares cercanos, que estén en armonía, que estén en estabilidad con su familia. Si actualmente ustedes tienen alguna dificultad familiar, algún tipo de discusiones o de conflictos, pues en los próximos días esto se podría estar estabilizando, se podría estar controlando. Acá se ve que ustedes van a estar celebrando con su cónyuge, con sus hijos, si no tienen familia como esposo, esposa o hijos, pues esto podría ser con amigos que a veces son más que su familia, o con familia un poquito más lejana, con primos, con tíos, con tus padres también podría ser, o hermanos. En fin, aquí vas a estar celebrando con personas que realmente tú aprecias y te aprecian y te quieren también. El 9 de oros, pues acá evidentemente muchos de ustedes es posible que estén haciendo algún tipo de negocio, algún tipo de inversiones y o simplemente que en tu trabajo te rinda mucho más de lo que habitualmente estás acostumbrado a rendir. Porque acá este 9 de oros me está hablando de estabilidad económica, de estabilidad financiera y que no solamente van a tener dinero para sus gastos básicos, para pagar corriente, para pagar la renta, para pagar el auto quizás, para pagar los seguros, no. También van a tener dinero para hacer lo que ustedes quieran hacer. Si tú querías dinero para comenzar algún tipo de inversión o si tienes un negocio y querías agrandarlo, pues en los próximos días es muy posible que recibas todo el dinero que necesitas para hacer esto. El 9 de oros me habla de independencia económica y de libertad financiera. Si tú económicamente estabas dependiendo de alguien, que alguien te mantuviera, que alguien estuviera pendiente de tus gastos, pues definitivamente quizás no habías conseguido empleo y consigas evidentemente empleo, lo que querías hacer. Y aquí pues se ve que ya tú vas a tener como que tu propio dinero para ayudar en los gastos quizás de la casa y tener tu dinero propio. Aquí se ve que ustedes si están también en un negocio y querían ampliarlo, querían hacer algo nuevo, algo diferente, pues van a tener los recursos. Y se ve que van a tener los recursos porque este 3 de bastos me está hablando de planificación y de expansión económica. Aquí se ve que ustedes van a estar quizás empezando a establecer comercio con personas de fuera de su ciudad, de fuera de su estado o de fuera de su país. Es posible que vayan a tener algún tipo de empleo con alguien del extranjero que venga y les proporcione, por supuesto, algún tipo de empleo. O si tienes algún negocio, alguien del extranjero podría venir y ser tu cliente. O simplemente ustedes expandir sus servicios o lo que hacen en su negocio fuera de su frontera, fuera de su lugar conocido. Aquí se ve que ustedes establecen relaciones comerciales o comienzan a expandir su negocio gracias a este dinero que les llegó. Si ustedes querían hacer algún tipo de amplitud, querían comercializar sus productos fuera de su ciudad, pues aquí se ve que es posible que puedan hacerlo. Incluso muchas personas a veces tienen un negocio y quieren establecer algún tipo de sucursal fuera de su ciudad o fuera de su país. Y aquí evidentemente vas a tener el dinero y los recursos para poder hacerlo. Vamos a ver, Tauro, ¿qué más sigue con con este 6 de bastos? Bastos, pues precisamente me está hablando, me está diciendo de que ustedes van a recibir el reconocimiento por parte de otras personas. Si tú estás buscando el empleo, ese empleo de tus sueños, el empleo que tú querías tener, pues aquí evidentemente te lo van a estar reconociendo, te van, por ejemplo, a contratar porque te reconocen que tú tienes las capacidades para ocupar ese puesto de trabajo, ya sea que tú quieras moverte de puesto de trabajo dentro del empleo actual que tengas o simplemente que quieras obtener un nuevo empleo. Aquí te había dicho que es posible que si ustedes estaban desempleados económicamente, dependían de alguien, pues aquí van a obtener un puesto de trabajo. El 6 de bastos reafirma esta hipótesis que muchos de ustedes
posiblemente si estaban buscando empleo, pues aquí lo obtengan. Si tenías un negocio y este negocio no acababa de desprender, no acababa de arrancar, estabas como que con los clientes que llegaban poco a poco, pues aquí evidentemente vas a tener una subida de clientes o mucho dinero entrando a tu negocio, y esto va a significar que ustedes sean reconocidos por otras personas, por esos clientes que te reconozcan que ustedes prestan un buen servicio, venden un buen producto y definitivamente comiencen a comprárselos. También este reconocimiento podría venir por parte de tu empleador o de tus compañeros de empleo que te reconozcan tu buena labor. Pero definitivamente aquí hay un reconocimiento para muchos de ustedes. No solamente el que ustedes digan lo logré, lo conseguí, lo hice. No, es un reconocimiento por parte de terceros, por parte de las personas que te van a estar rodeando. Y eso para muchos va a significar un renacimiento económico, un renacimiento financiero, un renacimiento en tu vida en general. El juicio es como un nuevo comienzo, un nuevo empezar, una nueva oportunidad llena de abundancia, llena de dinero y con su economía floreciente. Porque el 9 de oro, señores, aquí al principio me habla de dinero, de bastante dinero, que van a tener dinero para lujos y para todo lo que ustedes quieran. Y acá este 2 de espadas pues me está hablando de que ustedes van a estar manteniendo el equilibrio, van a estar manteniendo la estabilidad. Es poco fácil mantenerlo porque aquí con estas 2 espadas se muestra que es poco fácil mantener esas espadas pues firmes, pero ustedes lo van a lograr hacer. Aquí ustedes se tapan los ojos, evitan el ruido exterior y simplemente mantienen su estabilidad y su equilibrio. Esto puede referirse a que quizás las personas a tu alrededor o en tu país, las condiciones económicas no son las mejores. Sin embargo, ustedes eso no les va a importar, no les va a interesar y no les va a afectar, porque aquí viene una estabilidad económica importante a pesar de lo que esté ocurriendo en tu mundo exterior. Wow, y vamos a ver qué acompaña a este as de oros, Tauro. Vamos para allá. Aquí, Tauro, este as de oros me está hablando de dinero que llega de imprevisto, dinero que llega y te llena, pues, por supuesto, de felicidad, de éxtasis, de alegría. Aquí puede estar llegando una oportunidad económicamente fantástica donde van a recibir mucho dinero o literalmente así, dinero que va a estar llegando. Dinero que quizás tú no lo estabas esperando o creías que era poco fácil que llegara, pero definitivamente aquí llega una buena oportunidad económica, te repito, o una buena cantidad de dinero. Esto te va a estar permitiendo establecer algún tipo de negocios con otra persona. Acá se ve que vas a estar estableciendo algún tipo de asociación. Puede ser que esto sea una oportunidad económica inmensa y que venga de la mano de algún tipo de contrato, un contrato laboral, puede ser un contrato con algún cliente, una asociación con algún cliente o con alguien que te sirva de socio para establecer algún tipo de negocios. Acá también podría ser que un empleador que tú querías tener ese empleo que económicamente te iba a ir súper bien o tú pensabas que te iba a ir súper bien, que por supuesto te va a ir súper bien, aquí evidentemente lo vas a estar teniendo. También este 2 de copas me podría estar hablando de que este dinero que va a estar llegando va a estar emocionalmente afectándote a ti y a tu pareja. O sea, no afectándote en el mal sentido de la palabra, sino afectándolos positivamente. Quizás ustedes querían comprometerse, querían casarse o querían establecer algún tipo de relación más estable. Si es que no la tienes, si la tienes actualmente, pues por supuesto, aunque ya tuvieran un matrimonio, económicamente quizás no estaban bien. Y este dinero efectivamente va a estarlos ayudando a que su relación se fortalezca, a que su relación se estabilice, incluso para muchos, a que esta relación se dé, a que esta relación amorosa se ponga, sea más sólida. No es lo mismo una relación de pareja con conflictos económicos, que es una de las causas que más provocan los divorcios, porque económicamente una pareja a veces tiene conflictos en el área financiera. Mantener una casa, mantener un hogar económicamente es poco fácil muchas veces, y esto es una de las causas de mayores discusiones, de mayores broncas y de mayores conflictos, porque la gente está un poco irritada que no tiene el dinero suficiente para cubrir sus gastos, y esto también provoca pues conflictos en la pareja. Con la llegada de este dinero, estos conflictos, si tenías esos conflictos en pareja, pues definitivamente terminan. Y aquí hay una victoria
que evidentemente, por eso me fui más al área de pareja, que este dinero va a afectar positivamente a tu pareja, porque aquí hay algo por lo que ustedes han estado luchando muchísimo. Y este 5 de espadas, aunque no sea la carta más hermosa del tarot en triunfo, éxito y victoria, sí te da el éxito, el triunfo y la victoria a pesar de todo. Esto ha sido una batalla que muchos de ustedes van a estar ganando, que los ha agotado emocional y físicamente muchísimo. Pero definitivamente aquí ustedes salen victoriosos y salen con el triunfo, señores, salen con el triunfo de toda esta situación. Vamos ahora, Tauro, con un área del cuerpo que tengan que prestarle atención. Recuerden, esto no es consejo médico. Si ustedes sienten algún tipo de malestar o tienen algún tipo de dificultad, pues el mejor lugar para ir a atenderse es a una consulta, disculpen, con un médico, por supuesto. Acá salen las escobas en área de limpieza. Pues bien, aquí es muy posible que ustedes necesiten depurar su organismo de algún tipo de toxinas o simplemente que tu organismo se haga como una limpieza, que se haga un detox o algo por el estilo, que su organismo debería estar limpio, que deberían limpiarlo de cualquier cosa que tengan, que se sientan mal, que tengan algún tipo de dificultad. Pero aquí hay una limpieza del organismo que se deben hacer o que se han hecho. Es muy probable que muchos tauros hayan hecho algún tipo de limpieza en el organismo, alguna dieta, algo que se han tomado para depurarlo, para limpiarlo. Y definitivamente esto va a estarles dando resultados. Vamos ahora con un mensaje de el oráculo del árbol espiritual para Tauro. Vamos con mensaje para Tauro, por favor. Wow, sale el desafío. Con esta carta del desafío, Tauro, te están diciendo: todas las verdaderas conexiones del alma implican retos que pueden superarse juntos. Y me salió aquí el 2 de copas, que pueden superar cualquier reto que tengan, cualquier desafío lo podrían estar superando juntos. Y señores, bueno, aquí hay muchísimas frases que podría estarles diciendo con reconocimiento, con éxito, triunfo, dinero que llega, pero por supuesto vamos al dinero que llega, señores, vamos al dinero que llega aquí, y aquí hay abundancia por todos lados. Así que, Tauro, déjame en los comentarios: yo siempre tengo dinero hasta para pagar los lujos que quiero. Yo siempre tengo dinero hasta para pagar los lujos que quiero. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.